Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estén aquí. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escriben y desean dar a conocer sus obras, envíenme un email y permítanme narrar sus letras. Recuerden suscribirse al canal activando la campanita. De esta forma apoyan al crecimiento de este espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Ahora compartimos el libro Salir del duelo, superar el dolor y reaprender a vivir, escrito por Anne Celine Schussenberger y Evelyn Bisson Geoffroy. Así que pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 5. Toda pérdida, todo duelo es un sufrimiento. Tanto las enfermedades orgánicas graves, que ponen en peligro la vida, como las enfermedades psicosomáticas o la depresión, con frecuencia están vinculadas a un trabajo de duelo no realizado que atormenta a la persona o a sus descendientes. Son las llamadas fidelidades familiares inconscientes o vínculos transgeneracionales de lealtades invisibles. Un trabajo sobre la transmisión transgeneracional de los traumatismos graves permite, muchas veces, encontrar su origen varias generaciones atrás. Algunos cánceres, algunas enfermedades de las vías respiratorias o digestivas, algunas tuberculosis y úlceras. También pueden estar vinculados a una repetición del shock por una pérdida sufrida en la infancia y aparentemente superar en ese momento. Pero cuando se produce una segunda pérdida, esta se vive aún más dramáticamente porque reactiva de manera aumentada la primera pérdida del objeto de amor y todas las demás. Es el caso de los heridos por la vida, los politraumatos y las víctimas que se convierten en víctimas revictimizadas. Una vez más, toda muerte o pérdida, el exilio del país de origen, la pérdida de la vivencia o de los bienes, estancia, quinta, fábrica, empresa, piano, jardín, del cónyuge o compañero de un hijo o de un hermano o una hermana, de un pecho, un brazo, una pierna, un riñón, un aborto espontáneo y hasta la pérdida de un gato o un perro, es una situación irreparable que nos pone inconsolables durante cierto tiempo, entre 1 y 3 años, y a veces para siempre. En ciertos países, como en Suiza, se habla comúnmente de duelo blanco, es decir, que se inicia el trabajo de duelo de un ser cercano que ya no es el mismo, aunque aún conserve la vida, debido a la enfermedad de Alzheimer, la senilidad o incluso de una tetraplegia con pérdida de habla. Hay que señalar que no debe hacerse el duelo prematuro de una persona en coma, pues ésta puede recuperarse. Para esa recuperación es importante el acompañamiento afectivo y la comunicación, como se expone en el filme Hable con ella, de Pedro Almodóvar. Más allá de cuál sea nuestra experiencia personal, la pérdida siempre es un traumatismo. Una enfermera jefa supervisora de cuidados paliativos acostumbraba a acompañar a los pacientes, sus familias y también a las otras enfermeras y que, por lo tanto, estaba muy habituada al contacto permanente con la muerte y conocía como la palma de su mano el proceso de la pérdida. Se ausentó algunos días y dejó el auto en la puerta de su casa. Cuando volvió la encontró chocado, con el capo y el baúl hundido, inutilizable. De pronto se quedó sin voz y sin fuerza. Cuando el auto fue al deshuese, sintió tal odio que se negó a recibir el dinero del seguro. 3 meses más tarde, seguía sin poder hacer el duelo por el auto perdido. A tal punto estaba obnubilada que terminó hablando de él en su grupo de acompañamiento a los moribundos y necesitó 3 sesiones para superar esta herida. Años más tarde, seguía refiriéndose al hecho como a una pérdida difícil. Al preguntarle por qué ese auto había sido tan importante, contestó: porque nunca me traicionó. Muchos padres o parejas piensan que saben mejor que sus hijos o sus parejas lo que es importante para estos. Así que no los consultan. Por ejemplo,
Una madre puede deshacerse de una muñeca desarticulada o de un osito sin ojos o sin brazos, pues para ella están viejos, rotos, sucios. Al hacerlo, no tiene en consideración al niño, al que le había privado no de un simple juguete, sino de la seguridad básica, del dolor familiar y la sensación táctil que le proporcionan, tranquilizándolo y ayudándolo a dormir. Una consecuencia extrema de esto se dio en el caso de una niñita cuya psicosis se desencadenó luego de que su madre la tirara al fuego su vieja muñeca andrajosa. La niña guardó las cenizas hasta que pudo reconstruir su historia en un psicodrama, momento en que dijo adiós simbólicamente a su muñeca quemada viva. Si enseñamos a los niños que expresen sus emociones, luego les resultará más difícil sobreponerse a la pérdida de sus vidas, pero la mayor parte del tiempo los padres hacen lo contrario. Esto ocurre cuando ocultan por qué no pueden soportar el dolor del niño o cuando lo consuelan en vez de reconocer el dolor de la pérdida sufrida. Asimismo, muchos hombres no entienden la importancia de un aborto, sea este espontáneo o provocado. En tanto para la mujer se trata de un trauma que puede durar toda la vida y resurgir dolorosamente en el momento de la menopausia, ellos solo pueden decirle a su mujer: «No es nada, te daré otro bebé». Perder un padre o un hermano es perder la referencia de nuestro pasado. Con mi hermano muerto, decía Beatriz, desapareció la única persona que había compartido mis recuerdos de la infancia. La muerte de un hijo es la pérdida del futuro, de un proyecto de vida, de un porvenir, del porqué de la vida. La muerte nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad. Solemos sentirnos culpables por no haber hecho más por otras personas desaparecidas. Sentimos necesidad de controlar lo incontrolable. Frecuentemente oímos decir que el amor es eterno y no cambia. De hecho, las relaciones se transforman. Finalizan, ya sea porque se han vuelto caducas, ya sea por un accidente, una enfermedad seguida de muerte. Creer que los sentimientos y los vínculos son perennes es una ilusión que muchas veces impiden apreciar en su justo valor el momento presente. Como lo prueba la experiencia de los sobrevivientes de una enfermedad grave o de un accidente, asombrados de estar vivos, la conciencia de la inminencia de la muerte puede enriquecer cada momento de nuestra existencia. La experiencia clínica de la muerte efectivamente implica un cambio radical de nuestros valores. Se redefinen las prioridades, se relativizan los actos y los acontecimientos de nuestra existencia, se vive el aquí y el ahora. Nos damos cuenta de que nuestras relaciones tienen un fin, de que no hay garantía a largo plazo. Cuando se descubre que el padre no es el padre biológico, o que la madre no es la madre biológica, o que el nacimiento fue por inseminación artificial, la identidad de los lazos familiares y todos los puntos de referencia se desmoronan. Nuestro entorno nos ha mentido sobre la esencia del ser y de la pertenencia. Es el fin de la fe en los padres, en la vida, en las personas grandes, en un futuro humano posible, en los valores familiares. Se pierde todo, es decir, el sostén y el fundamento de la vida. Es un duelo enorme, estrepitoso y un trago como el de la pérdida de un hijo o de un padre joven. Al menos esta es la conclusión a la que llegó una de nosotras a través de su experiencia de décadas en terapia transgeneracional. En esos casos es necesario comprender que, en realidad, todos tenemos varios padres y madres, polipadres y polimadres. Según François Tosquelles, médico, psiquiatra y psicoanalista, uno de los jefes de la renovación psiquiátrica francesa y de la terapia institucional en la liberación. Seamos quienes seamos, varias personas nos ayudaron a constituirnos. Esta toma de conciencia reconcilia al hijo con el que los ha criado, alimentado y muchas veces le ha dado el nombre. Esto le permite reconstituirse mejor, pues puede seguir siendo fiel a todos al mismo tiempo. Como sea, toda pérdida afectiva, todo duelo es una conmoción. Perdemos la sal de la vida, el mundo pierde sus colores, las ganas de vivir y de trabajar se debilitan, se ensombrece. Para algunos, como si el tiempo se quedara en un lugar o se fijara, se inicia una repetición, un triste rumiar que a veces no tiene fin y que provoca una disminución del impulso vital. La persona se encuentra en un momento de fragilidad,
propensa a enfermarse, a los accidentes, a todas las infecciones, incluso la muerte. Así lo muestran los numerosos estudios que tratan sobre la muerte frecuente del viudo o de la viuda durante el año posterior a la pérdida del cónyuge. Toda pérdida, todo duelo, es un sufrimiento cruel y el trabajo de duelo es tan largo y tan doloroso que se busca de mil maneras evitar este sufrimiento para no tener que enfrentar una realidad demasiado dura, invivible, y sentirse un poco mejor. En mi familia está prohibido enojarse. En lugar del enojo, en casa se muestra la tristeza, dice una mujer. En otras familias la tristeza está prohibida y el enojo autorizado. Estas emociones desplazadas vuelven mucho más fácil el duelo porque lo auténtico nunca tuvo la oportunidad de expresarse. Algunos de estos modos de actuar resultan ser callejones sin salida, pues fijan a la persona traumatizada en el sufrimiento o en la negación de este sufrimiento. Esta actitud a veces arruina una o varias vidas, pues los descendientes también sufren y por lealtad familiar corren el riesgo de revivir. Puede que a la misma edad, en su cuerpo, el accidente o la enfermedad gravísima, incluso la muerte de una persona. Aunque la cabeza olvide la fecha del aniversario o la edad de la pérdida del objeto del amor, el cuerpo no olvida, pues tuvo una impronta. Si bien creemos que hemos olvidado, de hecho no nos olvidamos de olvidar. Tomar las precauciones normales para sobrevivir, lo que va a crear o más bien recrear las circunstancias de esta pérdida. A veces alguien o algo nos avisa que tomemos nuestros recaudos. Por ejemplo, un mecánico nos aconseja cambiar las pastillas de frenos antes de un viaje. Pero no le hacemos caso y nos decimos, más adelante, hoy no tengo tiempo, no va a pasar nada. Y ese día nos accidentamos. La familia Kennedy ofrece una trágica muestra de estas lealtades familiares invisibles. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, olvidó que su bisabuelo paterno, Patrick Kennedy, el fundador de la dinastía norteamericana, había muerto el 22 de noviembre de 1858. También olvidó la fecha de la muerte de su bisabuelo materno, James Hickey, el 22 de noviembre de 1900. Olvidó estas fechas, pero no olvidó olvidarse de tomar precauciones. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, cuando le avisaron que existía la posibilidad de un peligro, eligió no colocar el techo de vidrio que cubría su automóvil. Y sabemos lo que ocurrió. Entre aquellos que se niegan a enfrentar la realidad de la pérdida, muchos vuelven una y otra vez a todo lo que se habría podido decir y en especial a todo lo que se nos hizo. En un rumiar permanente acerca de este momento dicen, habría podido decir o hacer tal cual cosa, o es mi culpa o culpa del hospital, de los embotellamientos, del gobierno, del médico, de la enfermera, de la partera, de los controladores de aviones, de mi patrón. Como sostiene Alice Miller, los sentimientos de culpa impiden ver la verdadera realidad de las cosas y vivir el duelo. Alice Miller se portó bien. Pensamiento mágico, término de Jean Piaget, tomó de los trabajos sociológicos, en especial Lévi-Bourdieu, sobre el pensamiento primitivo y que luego retomaron los psicólogos psicoanalistas para niño. El pensamiento mágico significa, por ejemplo, creer que todo es posible si lo pensamos. Por lo tanto, si nos enojamos con nuestra madre o nuestro hermano menor y deseamos su muerte, si después de ella o él mueren, es porque los matamos en serio. El niño sentirá culpa. También cree que puede cambiar el curso de los acontecimientos a través de prácticas mágicas. Por ejemplo, pedir un deseo jugando a la rayuela sin pisar la raya. Y que si dice que no dijo o hizo algo, ese algo mágicamente se borrará. A menudo, como adultos, tenemos a continuar con este tipo de pensamiento, pero frases como «se murió porque no recé lo suficiente» interrumpen el proceso del duelo. Otra conducta bastante común es la de reducir la importancia o el impacto de un hecho diciendo «así es la vida, no nos vamos a morir por esto» o «no es tan grave». Veamos el siguiente caso. Una mujer que estaba en el exterior
llamó por teléfono a Francia a un hospital para averiguar cómo estaba una amiga que padecía un cáncer histórico. Es decir que, sin cuidados durante meses y años por temor al diagnóstico, lo había descubierto demasiado tarde como para curarse. Sin embargo, como uno siempre conserva las esperanzas, esta mujer preguntó cómo se encontraba la enferma. Le contestaron: «Está muy cansada». Entonces ella dijo que pocos días más tarde, de regreso en Francia, pasaría a verla. Desde el hospital le sugirieron: «Si quiere volver a verla viva, vuelva enseguida». Así lo hizo, volvió rápidamente y pasó la noche con su amiga. Por la mañana la enfermera pidió un verdadero desayuno de café con leche y media luna, prohibidas en su régimen, y el médico lo permitió. Consciente de la situación, la mujer avisó al marido y a los hijos de su amiga enferma, pidiéndoles que se dirigieran allí enseguida. Llegaron con flores y bombones, pero ya cerca del mediodía, después de ir a la peluquería, después de su muerte. Como veremos en el siguiente capítulo, algunas pérdidas y duelos no son reconocidos por la sociedad, pero también sucede que la gente que nos rodea, los más próximos a nosotros, se muestran indiferentes o ciegos. Tal es la historia de Clara. Clara, de 30 años, tiene una hija de 9. Su drama es que acaba de abortar espontáneamente por 9ª vez en 8 años. Ha perdido la sonrisa, pues el médico le dijo que debido al estado de su útero ningún niño podría formarse en él. A Clara le gustaría mucho tener un varón, pero sobre todo a cualquier precio quiere sentirse mujer y viva nuevamente, es decir, tener otro hijo. La situación es aún mucho más compleja y difícil, ya que su marido, ingeniero y gerente en una empresa, piensa que un aborto espontáneo, cuando el embarazo tiene solo algunas semanas, es una historia de mujeres banal, frecuente, para nada semejante a perder un hijo. Para él no hay que hacer ningún duelo y tampoco hay que andar haciendo aspavientos. Para pensar en otra cosa, Clara vuelve a la universidad. Su profesor le propone que haga una investigación sobre las mujeres que han perdido un hijo o abortado espontáneamente. Entonces, Clara se pone en contacto con varios ginecólogos. Durante este trabajo acompañó a mujeres que han perdido a un hijo. En el momento del nacimiento, después de este o más adelante debido a la muerte súbita del bebé, o que han sufrido un aborto. Luego, en pos de la pureza de la investigación, elige un caso, el suyo, el aborto espontáneo causado por accidente, cansancio o agotamiento de la madre. A fuerza de oír hablar de estas mujeres, de escucharlas en el corazón, un trabajo de duelo empezó a producirse en ella. Así que sin saberlo, y tan solo escuchando a través de otros el eco de su propia voz, Clara hizo un trabajo de adiós simbólico a cada uno de esos 9 hijos no nacidos. A fin de año, embarazada, escribió y defendió su trabajo y, contrariamente a todas las previsiones médicas, dio a luz a un soberbio varón que se convirtió en un joven deportista, estudioso y brillante. Por su parte, ella finalizó su doctorado en psicología clínica, hizo una terapia y se instaló como psicoterapeuta. Clara vinculó la recuperación de su fecundidad y de su capacidad de animación con el hecho de que el sufrimiento por la pérdida de sus hijos no nacidos había sido oído, escuchado y reconocido. También con el hecho de que acompañar con oído atento y lleno de compasión a otras mujeres en la misma situación le permitió liberarse de su propio sufrimiento y hacer por fin el duelo. Capítulo 6. Cuando la vergüenza social impide el duelo. Algunas pérdidas y duelos no reconocidos se vinculan con la vergüenza social y son estigmatizados. Entre ellos se encuentran la inmigración, incluida la inmigración interna, dentro del propio país, y la inmigración inmóvil, cuando el lugar donde uno vive cambia de país por un trato después de una guerra, como la región de Alsacia-Lorena o zonas de Europa Central. También se incluyen en esta categoría las mudanzas y los cambios de escuela, así como el suicidio, el SIDA y el asesinato. Suicidio, la conspiración del silencio. En nuestra sociedad existe frente al suicidio, igual que frente al SIDA, una especie de conspiración silenciosa, una negación de la situación. Para un estudio detallado, véase Josie Jacques, Psychologie de la mort et du duel, Mont-Royal, Quebec. Aun cuando el suicidio es una de las 10 causas principales de muerte en los países industrializados, sigue siendo un tema tabú.
y las familias a menudo estigmatizadas ocultan esta vergüenza. La causa de la muerte puede enmascararse detrás del accidente o la enfermedad. De hecho, la cantidad de suicidios es mucho más alta de lo que las cifras oficiales admiten. Esta negación y el subsecuente aislamiento social reducen el apoyo afectivo y por lo tanto la posibilidad de expresar emociones. Las familias viven con el sentimiento de culpa por no haber visto o presentido nada, por no haber tratado a tiempo la depresión profunda o por no haberla tomado suficientemente en serio. Como a esto se agrega el interrogante por las causas del suicidio, el proceso de la resolución de este duelo difícil se vuelve más largo y más complejo. El padre de Beatriz, un farmacéutico, era un hombre colérico que ejercía una violencia física y verbal. 3 años después de que su hijo mayor muriera de meningitis y unos meses más tarde de que otro de sus hijos se hubiera marchado a África, abandonó a su mujer y a sus 2 hijas adolescentes. Fue entonces cuando la madre, que nunca había hecho el duelo por el hijo muerto, cayó en una profunda depresión e intentó suicidarse 3 veces. Episodios de los que siempre la salvó Beatriz. Beatriz fue el sostén de su madre. Vivía permanentemente a la expectativa y a los 13 años se convirtió en la madrecita de su hermana. Quedó a cargo de la familia, que se mudó a un nuevo departamento. El día en que Beatriz, de 16 años, salió a pasear con su novio, de 21, la madre se suicidó. Cuando murió la madre, el padre recuperó a sus hijas y las llevó a vivir con su nueva mujer y el bebé de ambos. A Beatriz le costó hacer el duelo por su madre. Se sentía responsable al mismo tiempo de su progenitora y de su suicidio, ya que había salido a divertirse y por una vez vivir su vida. Aún así, se las fue arreglando con su culpa hasta que a los 30 años sufrió su primera depresión. Entonces inició una psicoterapia interrumpida por un traslado profesional. Luego, ante una segunda depresión, emprendió otra psicoterapia que logró liberarla de su sentimiento de culpabilidad. Beatriz solía decir: «Siento vergüenza de mi padre y de mi madre». Lo cierto es que tenía un pasado de culpa y de vergüenza muy pesado en relación con las ideas políticas de su padre durante la guerra, a pesar de lo cual lo admiraba, y con el suicidio de su madre. Después de haber sostenido a su madre deprimida y suicida, esta mujer sostuvo a su marido desocupado y también deprimido. Juntos tuvieron 3 hijas que en edad de hacerlo se fueron de la casa. En esos momentos, a los 45 años, Beatriz decidió cambiar de oficio, empezó a pensar en la posibilidad de vivir por sí misma y se permitió algunas sesiones de coaching que le ayudaron a poner las cosas en claro sobre ella y su futuro. Aunque algunas mujeres se deprimen ante el nido vacío, hemos comprobado que muchas otras comienzan una nueva vida después de la menopausia y la partida de sus hijos. SIDA. Superar nuestros prejuicios. El SIDA es una enfermedad terrible, rodeada de prejuicios. Los enfermos suelen estar muy aislados, solos y con el sentimiento de vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza o pendientes de una condena a muerte. Muchas veces se los etiqueta como víctimas, o sea, inocentes o culpables. Las mujeres, los niños, los heterosexuales, todos a quienes en Estados Unidos se llama straight people, no se sienten involucrados, pues piensan que no forman parte de la población de riesgo. Y sin embargo, todos podemos infectarnos consciente o inconscientemente. Un día se corren riesgos, sin pensar demasiado en ello. Lo vemos en la repetición de accidentes y en el síndrome del aniversario, al olvidarse de tomar precauciones elementales el día del aniversario de una situación traumática. Ahora bien, esta enfermedad terrible puede permitirnos aceptar nuestra naturaleza imperfecta. Ofrece una posibilidad de superar nuestros prejuicios, aceptar que los demás y uno mismo somos personas frágiles que pueden cometer errores. También desarrolla nuestra capacidad para el amor y la tolerancia. Con el fin de que ni la persona ni su familia se sientan culpables de lo sucedido, un hecho de la vida que no se puede remediar, es fundamental comprender bien la diferencia entre el hecho y la falta. Tomemos el ejemplo de una adolescente infectada durante una operación, a quien el descubrimiento de la verdad le permitió recomendar su vida y recomenzarla y vivirla con plenitud y enriquecedoramente. En junio del 2002, The New York Times
describió la vida de Cristina a los 16 años. Esta joven rumana se enteró de que tenía SIDA leyendo en el diario íntimo de su madre. Inmediatamente decidió militar en temas relacionados con su enfermedad, que los padres le habían ocultado, por su bien, diciéndole que tenía hepatitis. Para ella era importante que pudiera decirse la verdad, que se hablara tanto en las escuelas como en la televisión de su estado, de su vida y de su lucha. Su padre seguía sin aceptar que ella sabía y, evitando nombrar su enfermedad vergonzosa, continuaba hablando de los problemas de su hígado enfermo. Cristina se había infectado en la infancia, después de un accidente doméstico que implicó una interacción urgente en el hospital, durante la cual le hicieron una transfusión. Pero recién le diagnosticaron SIDA cuando tenía 11 años. En principio, los padres le ocultaron la verdad por temor que la rechazaran en la escuela. Cuando Cristina descubrió y le demostró al padre el cuaderno secreto de su madre, él lo tiró al fuego y se negó a hablar del asunto. Por su parte, Cristina prefirió la verdad. Fue bueno porque a partir de ese momento, por fin, pude comenzar mi verdadera vida, aunque con altibajos y con una energía fluctuante me siento mejor así. No tengo miedo, y cuando llegue a la mayoría de edad voy a fundar una organización de lucha y defensa de los niños con SIDA, y vamos a pelear públicamente todos juntos. Hay que decir la verdad. Este ejemplo muestra a la perfección lo que Judy Taubman escribía en 1981 en The Courage to Grieve. Si le dicen la verdad a un niño, sobrevive a lo que sea. En La cause des enfants, François Dolto insiste en la necesidad de decir la verdad. No se puede mentir al inconsciente, que siempre conoce la verdad. Esta es especialmente necesaria en todo lo que se relaciona con los orígenes y la historia familiar, para que la vitalidad biológica y la vitalidad social concuerden. Podríamos agregar que la mejor manera de transmitir secretos nocivos a los niños es no hablar con ellos. Al actuar así, ellos encontrarán o imaginarán algo peor que la realidad. Como escribió Pierre Grimbert en su libro El secreto, lo no dicho puede matar. Pero sepamos distinguir, hablar con la verdad no significa decir todo en cualquier momento y en cualquier persona. François Dolto le contesta a la madre de Coralie, un bebé con síndrome de Down, en su correspondencia privada, revelada por la madre 20 años después en consulta con una de nosotras. Si todavía no lo ha dicho, dígale ya mismo a Coralie que ella nació con una discapacidad en su cuerpo, pero no en su corazón ni en su espíritu, y que ayudándola y amándola, si ella lo desea, tendrá una vida feliz. El mejor modo de ayudarle es hablarle como a un ser humano totalmente receptivo. Actualmente, después de haber logrado seguir los cursos escolares normales, Coralie trabaja. En Francia es la primera trisómica y la única por el momento que posee un puesto titular en la función pública, donde todo el mundo la quiere y la acepta tal como es. Todavía muchas personas siguen preguntándose si, como pregonaba François Dolto, es realmente necesario decir toda la verdad a los niños. Una reciente investigación sueca que tenía por tema la cuestión de decir la verdad a los niños gravemente enfermos de cáncer que estaban por morir demostró que para ellos es mejor saber la verdad. Los remordimientos y la pesadumbre son mucho más frecuentes en los padres que renunciaron a hablarles de la muerte a sus hijos en fase terminal. Haber conservado y conversado todo el tema con ellos les facilita luego el duelo. En la cárcel. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos en 2002, en Francia 70.000 niños tenían a un padre o a un padrastro en la cárcel. Aun cuando sus visitas a los detenidos suelen producirse en lugares poco hospitalarios y exiguos, es más traumático para un niño imaginar, sin verlo, a su padre o su madre encarcelados que visitar en el lugar en el que se encuentran. Para un niño es doloroso estar separado de su padre, ya que sufren por esta causa y su imaginación les hace la vida más difícil. Una de nosotras tuvo la oportunidad de trabajar durante su formación con una paciente mayor que a su vez era psicoterapeuta y que estaba marcada por el asesinato de su padre infiel cometido por su madre, cuando ella tenía 18 meses. Este hecho le había estigmatizado doblemente,
tanto en sus intentos de reparación, era psicoterapeuta, como la identificación con su padre, ya que también ella se había vuelto una seductora y a pesar de su formación de psicoanálisis, había llegado al límite de la agresividad perversa. En Ça ne se fait pas, la novela autográfica de Isabelle Spaak, miembro de una familia belga muy conocida, ella cuenta el drama que vivió a los 19 años cuando su madre mató al padre de varios tiros con un fusil de caza en el momento en el que él apareció en su casa a las 9 de la mañana. Isabel huyó del país y de su drama. Cambió de entorno, se negó a volver sobre su pasado, fingió que había olvidado y no habló de esto durante unos 20 años. Escribió: no iba a andar haciendo comentarios sobre el asunto, me equivocaba. Uno no se repone nunca de una buena educación. Gritar eso no hace falta. En fin, se hace lo que se puede. Después me di cuenta de que eso me marcó mucho más de lo que yo quería confesármelo a mí misma. Nunca me casé. Cualesquiera que sean los hechos, es importante no cortar los vínculos y poder comprenderse y comprender lo sucedido. Es necesario visitar la cárcel o el hospital si fuera el caso. Para completar el proceso de duelo, las víctimas tienen que enfrentarse con los culpables. Los maoris de Nueva Zelanda lo comprendieron muy bien, por eso organizan reuniones en lo que juntan a las víctimas y juntando a los culpables, sus respectivas familias y representantes de la ley. En 2000, en Australia, 3 jóvenes armados entraron a un local de comida rápida para robar la caja. Un joven se levantó a servirse una bebida cola y recibió un balazo y murió en el momento. Un año más tarde, los 3 culpables estaban en la cárcel y la madre del muerto seguía inconsolable. Pensaba en su hijo día y noche. Su vida se había detenido. En tanto, la novia del joven cayó en una depresión profunda y en el total abandono de sí misma. Comprobando que después de este drama espantoso, la prisión no había provocado ningún cambio ni en los culpables ni en las víctimas. Un inspector de los maoris propuso juntarlos a todos. Organizó una conferencia informal y allí, sentados en círculo, se reunieron todos. Solo el asesino se negó a concurrir. La madre del joven asesinado llevó consigo las cenizas de su hijo en una bolsa y diciéndole que eso le pertenecía le dejó como regalo de Navidad sobre sus rodillas de uno de los culpables. Les aulló sus oídos y su deseo de venganza. Ustedes están en la cárcel, pero eso no es nada comparado con lo que me pasa a mí, que estoy condenada a vivir en la prisión de mi desesperación permanente, condenada a llorar a mi hijo. Era cierto. La vida limitada de la prisión no era un castigo tan grave en comparación con su inmenso dolor. La novia se expresó con igual violencia. Recién en ese momento los hombres se decidieron a darse cuenta de que las consecuencias de sus actos iban más allá de haber matado a un joven cuyo futuro prometedor se había detenido de pronto. Entonces uno de los culpables expresó a la madre y a la novia su profundo arrepentimiento. No hay excusa para lo que hice, les dijo. No voy a hablar de mi infancia infeliz como lo hizo mi abogado, pues nada en el mundo le devolverá a su hijo ni justificará su muerte. 6 meses más tarde, la madre pudo retomar sus actividades y la novia volvió a ser ella misma. Aunque el hombre que había disparado el arma no fue a la reunión, tuvo lugar una reparación simbólica por medio de las palabras verdaderas. Esta sesión reparadora de un hecho policial fue el antecedente de la creación de la organización Real Justice y fue llevada al cine con el título Facing the Demons, film que recibió el premio al mejor documental australiano. El video de esta película de 1999 está disponible en internet en el sitio Real Justice, Real Justice, @asa mayúscula, @realjustice, como se escucha, .org. Aun cuando se los condene a la cárcel, la experiencia prueba que, para algunos delincuentes, no habrá arrepentimiento, tampoco cambios en su conducta. En estos casos sería importante comprender e introducir en nuestra sociedad la práctica de las reuniones de la justicia reparadora. Estos encuentros permiten juntar las familias de las víctimas con la de los culpables y que desde ambos lados vean los daños producidos
Es fundamental que se expresen los sentimientos de todos sin que los allí dicho tenga ninguna implicancia legal o judicial, pues lo que se busca es lograr una acción reparadora frente al sufrimiento. Justicia reparadora. La justicia reparadora también puede aplicarse en nuestra vida cotidiana. Restaurar e intentar reparar. Este concepto fue retomado por los neozelandeses, los australianos, los canadienses, los norteamericanos y recientemente los suecos, para ayudar tanto a la familia de la víctima como la del culpable. Contrariamente a la justicia occidental, que solo se ocupa de castigar al culpable sin pensar en la reparación de todos los que sufren de ambos lados. Evidentemente, en la mayoría de las sociedades modernas, el castigo está considerado como la respuesta más apropiada a la criminalidad y a los perjuicios cometidos en las escuelas, las familias y los lugares de trabajo. Aquellos que no castigan suelen considerarse permisivos. Nota externa al libro. Imaginen una línea horizontal y en el extremo izquierdo imaginen la palabra punitivo y en el extremo derecho la palabra permisivo. Continúo con la lectura. A este gráfico habría que agregarle, además, la severidad del castigo, el monto de la multa o la duración de la pena. Nuestra sociedad todavía es arcaica y binaria y solo refleja un punto de vista restringido y una elección limitada, castigar o no castigar. Oscila entonces entre el castigo y la permisividad. Sin embargo, considerando la interacción de otras dos variables, el control y el apoyo, es posible construir una visión más útil de la disciplina social. Mientras mediante el control se definen los límites, el apoyo consiste en dar aliento o acompañar a un ser para que se vuelva más maduro. Se pueden combinar 4 enfoques de la disciplina social: negligente, permisivo, punitivo, reparador. Nota externa al libro. Ahora imaginen un recuadro. Divídanlo en 4 partes. En la esquina izquierda superior, las palabras punitivo, autoritario, estigmatizante. Al lado, en la esquina derecha superior, las palabras reparador, firme, permite la reintegración. En el lado izquierdo bajo, la palabra negligente. En el lado derecho bajo, la palabra permisivo. La cuarta variante constituye el enfoque reparador. Este utiliza simultáneamente un nivel elevado de control y de apoyo. Saca a la luz los prejuicios y los desaprueba, pero al mismo tiempo sostiene y exalta el valor intrínseco del causante de estos prejuicios. Los maoris y Real Justice preconizan que deben controlarse los delitos y no las personas en general. No confunden a la persona con el acto perjudicial. Esta manera de ver las cosas no está alejada del enfoque no directivo de Carl Rogers. Utilizando el modo reparador, Real Justice lleva a cabo actividades con los jóvenes implicándolos directamente en este proceso. Es importante comprender que este enfoque debe incluir a las víctimas, la familia, los amigos, los vecinos y la comunidad, a todos aquellos que sufrieron las consecuencias de un comportamiento inapropiado. Para ser eficaces, las prácticas reparadoras deben ser sistemáticas y no coyunturales. No se puede usar un enfoque reparador con los estudiantes y uno punitivo con los profesores. La justicia reparadora debe percibirse como un movimiento social dedicado a incorporar las prácticas reparadoras a la vida de todos los días. Puede ser muy útil, pues el odio, el resentimiento, el rencor, la rebelión, la cólera y el deseo de venganza, que se alimentan de las injusticias sufridas, detienen toda evolución y maduración e impiden elaborar el duelo de la pérdida.